Hay algo que está enraizándose en la sociedad argentina, por desgracia, y tiene que ver los altos niveles de violencia, primero discursivas, narrativas, eh, y luego el traslado de esas expresiones a lo material, ¿no? De lo simbólico a lo material. Y esto me da que pensar, porque violento uno se hace, no se nace violento, ¿no? Cuando nacemos, eh, la iglesia dice, bueno, vos venís con el pecado original, que no es tuyo, en realidad sos incorporado una patada en el traste a la cultura religiosa, a la cultura de tu familia, pero esencialmente vos no nacés violento. Violento puede ser el parto a veces, pero la persona no es violenta, la persona se vuelve violenta. Es decir, la violencia es una construcción, y es una construcción que tiene que ver con herramientas que a tal o cual persona le parece que le van a dar resultados. Estamos hablando de personas, podemos hablar también de espacios políticos, ¿sí? La mayoría de las veces uno sabe esa violencia no conduce a nada o conduce a lugares que son los que uno no estaba buscando, ¿no? Aunque es cierto que a veces la violencia crea realidades, ¿no? La hegemonía mundial de los Estados Unidos, todas las hegemonías se fueron construyendo sobre alguna acción violenta. Desde ya, el nuevo orden mundial, allí nacido en la Segunda Guerra, nace nada más y nada menos que una guerra y una definición monstruosa, ¿no? Que fue Nagasaki y Hiroshima, con lo cual uno entiende que la violencia existe. Para algunos incluso es la partera de la historia. Pero estamos en el siglo XXI y lo que queremos es una sociedad democrática, pacífica. Queremos vivir en paz. La mayoría de la gente quiere vivir en paz. Es cierto que a veces pareciera uno no poder vivir o no poder hacerlo de ese modo porque va al supermercado y te atacan los precios, vienen las boletas y te atacan los consumos. Por lo tanto, la paz se hace difícil. Y uno siente que sobre uno descargan un montón de violencia y eso genera enojo, eh, nos vuelve irascibles. Y a veces eso se canaliza hacia tal o cual lugar. Siempre me sorprende cuando voy a la cancha y cómo descarga la gente allí. Vamos, porque unos vamos y otros. Que el juego se mira, no es que no se mira el juego. Pero hay un juego que se juega dentro de la cancha y hay otro juego que se juega en las tribunas o en las plateas, que es como un montón de gente que está disconforme con su vida, con sus cosas, bueno, descarga allí a través de gritos, de insultos, de maltratos, de todo lo que recibe en la semana. Eh, de todos modos, voy a reivindicar algo del fútbol y tiene que ver con mejor hacerlo así de ese modo y no canalizarlo en otros lugares, ¿no? Muchos de los lugares donde a veces se canaliza esa violencia son esa violencia en la que vivimos. Salís de tu casa y te puede matar a alguien, te pueden robar la cartera, Y sí, eso pasa, porque vivimos en una sociedad violenta por muchos motivos, también por la inseguridad, también por la inseguridad. Es un tema importante, no es un tema menor. Para muchos que viven en los conurbanos no es un tema menor. El rosarino, la rosarina que vive en el cordón, allí donde se hizo fuerte el narco por deserción del Estado, y no es un tema menor en su vida saber qué está comprando y le balearon en el supermercado, le balearon la escuela donde va el hijo o la hija. No es un tema menor. El bonaerense que está trabajando y que tiene que bajar la persiana y mirar con 8 ojos antes de poder cerrar el local que estuvo proveyendo durante el día a toda la gente del barrio, ¿no? Y que de golpe tiene que estar cerrando ahí porque lo pueden robar o siente eso. Los tipos que venden rejas, que deben ser una actividad muy productiva en la Argentina, ¿no? Porque uno va por el conurbano y pasa de las viejas construcciones donde el país tenía niveles de igualdad mucho más interesantes y a las nuevas construcciones, y las nuevas construcciones son o parecen ser lugares donde hay rejas, donde hay alarmas, donde hay alambrado eléctrico, donde hay, ¿no? Digo, la gente se va defendiendo como puede de una realidad que cree que es hostil y que es violenta, y cree que es hostil y violenta porque es hostil y violenta. Quiero decir que esa violencia que tiene la sociedad argentina, o que se vive en la sociedad argentina, o que se respira en el aire de la sociedad argentina, así como se construyó, se puede desmontar. No es que estamos condenados a vivir con la violencia. La podemos desmontar. Ahora, lo que no ayuda en nada son los discursos de odio y los discursos violentos. Porque conducen a
a más violencia y porque a mayor grado de violencia, mayores son las consecuencias de esa violencia. Una sociedad, a mi modo de ver, que en algún momento empezó a considerar la violencia como una manera de resolver los conflictos internos. Por ejemplo, hubo un sector de la sociedad argentina que consideró que tirar bombas en la Plaza de Mayo y matar a casi 400 argentinos era una manera de combatir un gobierno que no les gustaba, que era el gobierno del general Juan Domingo Perón. Ahí inauguramos un ciclo violento difícilmente imputable al peronismo, donde casi siempre fue víctima, proscripción, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa violencia terminó constituyendo la antesala de lo que fue la suma de todas las violencias, porque el terrorismo de Estado es la suma de todas las violencias. Los crímenes de lesa humanidad son la consumación de la violencia más extrema que hay. Es un Estado que debe protegerte yéndote a buscar, torturándote, violándote, desapareciéndote, asesinándote, sin que tu familia sepa hasta el día de dónde estás. No hay nada más violento que eso. Nada, absolutamente nada. Ese ha sido un calvario. Para la sociedad argentina ha sido un calvario. Calvario del cual todavía no pudimos salir del estrés. Vivimos un permanente estrés postraumático porque eso fue un trauma, un verdadero trauma, que llegamos hasta hoy. Y cada tanto alguien nos recuerda, ahora Milei, o Victoria Villarroel, que siempre se puede volver a caer en la tentación de creer que el problema es el otro. Siempre se puede volver a caer en la tentación de que es la violencia la que va a erradicar la violencia. Siempre se puede volver a caer en la tentación de que es tomando ese atajo que solucionamos nuestras iniquidades, nuestras desigualdades, nuestros problemas, ¿no? Al fin de cuentas, esto o vivir en las condiciones en las que vivimos se nos presenta muchas veces como un gran problema. Hay un clima, una atmósfera que se nos vuelve difícil, los hijos, las hijas, algunas quieren decir, bueno, yo quiero ir afuera, y hay un discurso instalado de que este país es una porquería. Bueno, todo eso ya lo sabemos. Y sobre eso quizá podamos operar de alguna manera. Pero para evitar hacernos los violentos o hacer uso de la violencia, tanto simbólica como real, lo que hay que tener es iluminar, mejor dicho, nuevos estados de conciencia. Y esos nuevos estados de conciencia quieren decir advertir cuáles son los riesgos que implican que un tipo como Milei pueda maltratar, pueda injuriar, pueda hacer lo que hace. O que una persona como su candidata a vice, que es la candidata a vicepresidenta más votada del país, lo quiero decir, reivindique una teoría e incluso la reformule, porque ya no es la teoría de los dos demonios. Fueron los guerrilleros los que trajeron a los militares, que tanto le gustaba a Ernesto Sábato, con todo respeto. No. Hubo un solo demonio. Y el Estado genocida lo único que hizo fue poner orden, porque la gente quería orden. Eso fue lo que dijo ayer en la legislatura porteña, con el aval de todos los bloques que de algún modo u otro no lo repudiaron. ¿Sí? Los que repudiaron, claro está. Unión por la Patria, la JP, bueno, la izquierda se manifiesta por fuera, digamos, ¿no? Los que repudiamos están siempre allí, pero lentamente nos vamos instalando en una agenda que es la agenda de la violencia. Esa agenda de la violencia es la que permite entender por qué un día le disparan en la cabeza a la vicepresidenta del país. Y también permite entender por qué eso fue tomado como un tema menor. Porque para que la violencia se imponga, necesita muchos cobardes. A la violencia le gustan los cobardes. Es mentira que le gustan los machotes y que no, le gustan los cobardes. A la violencia le gustan esos cobardes que empujan a la gente desde atrás. La violencia está llena de cobardes que le roban a los jubilados, que le roban a los pibitos mochilas cuando salen de la escuela. La violencia está llena de políticos que tienen o no tienen lo que hay que tener para ser
líderes, porque políticos hay muchos, líderes hay pocos. La violencia está llena de promesas incumplidas. La violencia está llena de querer alcanzar soluciones fáciles a problemas muy complejos. La violencia tiene sus razones, pero no son las razones democráticas. Casi diría que es todo lo contrario. Cuando matan a Rosa de Luxemburgo, allá en la previa a lo que fue la República de Weimar, en la previa, en los crímenes que no fueron juzgados, por ejemplo, se fueron construyendo los cimientos de lo que luego iba a ser el nazismo. Yo no sé, creo que no, voy a decirlo así. Milei no es Hitler, lo quiero decir, lo repito, no me parece que sea una figura análoga o idéntica. Yo lo que sí quiero contarles es cómo se fue construyendo esa espiral de odio y de violencia que termina en el nazismo. Y sobre todo en un país desarrollado como Alemania, con una educación de su gente muy importante, como Argentina, ¿sí? Con un desarrollo importante también en materia de recursos, en materia de industria. Pero un pueblo que fue humillado por la violencia de una guerra. Y que un día decide que es el lenguaje, o es a través del lenguaje de la violencia y la supresión del otro que va a recuperar su dignidad. Y ahí empieza a desandarse ese camino que termina con Hitler primero como canciller, luego como presidente de la Alemania nazi, Führer, conductor. Y no es menor lo que sucede desde un momento al otro. Es una sociedad que empieza a usar la violencia contra los comunistas, contra los socialistas, contra las mujeres, contra los gitanos, contra los extranjeros, contra los discapacitados, contra todo lo que consideraban que atentaba contra una Alemania que debía recuperar su dignidad después de lo que había sido nada más y nada menos que la guerra, las consecuencias de la guerra, que habían humillado a esa Alemania. Entonces, allí se da todo un proceso por el cual lo que primero era condenable, luego se vuelve menos condenable, hasta que finalmente se vuelve costumbre. Entonces un día a los judíos los dejaban caminar de las dos veredas y un día decidieron que solo podían caminar de la vereda del lado de la sombra, del lado de la luz no. Y un día decidieron dejar de entrar, no permitirles entrar a los teatros. Y otro día decidieron que si eras judío o eras propietario de tal o cual comercio, no podías estar a cargo del comercio, tenías que poner un alemán como responsable. Y se fueron construyendo leyes y reglamentaciones sobre todo eso. Y el odio y la violencia se empezaron a institucionalizar. Por eso es tan grave lo que pasó ayer con Victoria Villarruel, porque se institucionaliza el odio y la violencia dentro de un parlamento que debería ser la caja de resonancia de la democracia y no la caja de resonancia de la violencia de la ultraderecha. Porque cuando uno va a ver quiénes son los que atentaron contra Cristina, se da cuenta que tenían vínculos innegables. Participaban del mismo circuito de ideas, de acciones, que los Milei y que los discursos negacionistas. Son tan negacionistas estos grupos que hoy están negando el terrorismo de Estado, pero ayer estaban negando la pandemia. Toda esta construcción va a hacer de nuestra sociedad una sociedad cada vez más invivible. Lo quiero advertir, me parece que hay que a veces levantar la voz y decirlo. Y yo les quiero mostrar, a ver si alguien se conmueve por esto, quizás sí, quizás no. Hay una mujer, que no es Cristina, aclaro, pero hay una mujer en la historia nacional que representa a todas las mujeres que lucharon por la independencia. Esa mujer se llama María de Remedios del Valle, era negra, perdió a toda su familia en la guerra por la independencia, fue nombrada finalmente capitana y después de largos
rodeos y también de estudios pormenorizados, etcétera, se la unge como madre de la patria. Tenemos varios padres de la patria, paternidades diversas, San Martín, Belgrano, pero tenemos una sola madre. Finalmente se consiguió, gracias al impulso de Tristan Bauer, de Cintia Ottaviano, bueno, que se levantara una escultura allí en Estados Unidos y 9 de julio, una escultura honrando a la madre de la patria. Honrando a la madre de la patria se honraba a todas las mujeres. Honrando a la madre de la patria se honraba a todas las mujeres que lucharon por la independencia y por la revolución. Honrando a la madre de la patria también a todos los afro, que en la Argentina fueron eliminados, ustedes saben. Por lo tanto, honrando a la madre de la patria, Argentina recuperaba una historia, era una historia de convivencia, de integración, de reconocimiento de su propia historia. Se habrán enterado o no que la prendieron fuego y la destruyeron. Ahí estamos viendo imágenes. Mostrame la anterior, que era antes de ser quemada. Esa. Esa es la madre de la patria. Y mostrame la posterior. Quedaron unos palitos, ¿no? Eso ocurrió en pleno centro porteño, en la ciudad de las cámaras, de videovigilancia, la mar en coche, unos truanes, todos los que gobiernan esta ciudad, a mí me dan tirria. Pero lo que quiero decirles es que esto preanuncia más violencia. Esto que pasó, si nosotros no le ponemos un freno, es el anticipo a más violencia. Yo no quiero decir que cuando Milei dice que él es superior estéticamente a otros o que no sé qué, esté induciendo esta violencia. Claro que no. Pero tampoco la está evitando. Porque cuando uno habla tiene que ser prudente. Nos dieron el don de la palabra para acercarnos, para hacer comunidad, para construir posibilidad, para llegar a entendernos. No para generar más violencia o para poner en el otro las culpas de todos mis males. Y lo que yo noto a veces con esta ultraderecha es que hace eso. Y desgraciadamente vamos a ir a una sociedad cada vez más violenta producto de esto. Insisto, la violencia tiene muchísimos padres también. Y muchísimas madres, si se quiere. No hay nadie que sea ajeno a la violencia en una sociedad que se vuelve violenta. Nadie puede decir, yo no lo vi, yo no sabía, yo no fui responsable. No, todos somos en algún punto responsables. Y me parece que en este caso en particular, si uno retoma la historia, empezaron por los socialistas, por los comunistas, por los gitanos, después por los judíos, y después terminaron masacrando alemanes que directamente se oponían a la guerra. Porque cuando la violencia se institucionaliza en el Estado, toda la sociedad es indefensa. Absolutamente. Y toda la sociedad pasa a ser y convertirse en víctima. Por supuesto, con un grado de responsabilidad enorme. Milei no es Hitler. Está claro. La Argentina no es la República de Weimar. La Argentina de hoy no es la República de Weimar. Hay inflación, hay deterioro social, hay un montón de cosas que uno diría, pero se parecen. Sí, se parecen, pero no son iguales. ¿Y saben por qué? Porque esa es historia pasada. Y nosotros lo que estamos discutiendo es el futuro. Todavía tenemos futuro. No lo echemos a perder. Un país unido por la radio.